dejaste tu hogar precioso. Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9. Gloria al Señor. Y a todas las visitas sean bienvenidas en esta mañana a la casa del Señor. Amén. Los hermanos, en esta mañana hacemos memoria de ese sacrificio, ¿verdad? Dándole gloria y honra a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Isaías capítulo 1, verso 1 al 9. Cuando usted lo encuentra, me dice amén. Leo para usted esta palabra. Gloria al Señor. Dice un título: Una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejante a Gomorra. Vamos a leer todos en voz alta el versículo 9. Diga conmigo: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Padre que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que ha sido leída y pedimos al Espíritu Santo que la ha inspirado, que nos ayude a entenderla, a creerla y a ponerla por obediencia, a guardarla en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, que tu Espíritu Santo que está aquí en medio de tu pueblo santo, esa unción que fue derramada en Pentecostés, siga fluyendo aquí en medio de nosotros como ese río de agua de vida que salta para vida eterna, libertando al cautivo, sanando al enfermo, levantando al caído, y diga el débil: fuerte soy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, pasa el carbón encendido por mi boca, en que no hable conforme a la humana sabiduría, sino conforme a la revelación de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos gracias. Amén. Pues están diciendo gloria a Dios. Aleluya. El último versículo dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Sabemos que Dios nos habla de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla Jehová de los ejércitos, está hablando que es un Dios de guerra, un Dios que contrarresta las fuerzas del mal. Amén. Y sabemos que el campo espiritual nos habla de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces es un ejército bastante numeroso de la fuerza de Satanás, que batallan contra la vida de la humanidad. Y es por eso que cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos que procurar con diligencia hacer la voluntad de Dios, porque ahí está la batalla, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces por eso dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño o un remanente,
como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, ¿verdad? O sea que esto sería un caos total a nivel global, ¿verdad? O sea, hay un remanente, empezando por el pueblo de Israel, también por la iglesia, hay un remanente de almas que se guardan para Dios, procurando hacer la voluntad de Dios. Amén. Es por eso, amados hermanos, es importante que usted, que ha creído a la palabra, que Dios, o sea que no es que nosotros aquí, estoy seguro que la mayoría, nosotros ninguno buscamos a Dios, sino que Dios nos ha buscado a nosotros, ¿verdad? Entonces ya nosotros hoy en día hemos visto su gloria, su poder, su gracia de amor, y por lo tanto, amado hermano, tenemos que activar más la fe, meternos más en el secreto de Dios para que la gracia de Él sobreabunde en nuestros corazones. Amén. Porque dice, aquí habla de una nación pecadora. O sea que el pueblo de Israel, habiendo sido sacado de Egipto, ¿verdad?, ha sido llevado al monte Sinaí, donde recibió todos los mandamientos, y durante 40 años Dios lo trató en el pueblo al pueblo de Israel en el desierto. Después lo llevó a la tierra prometida y allí le dio todas las tierras, pero ellos no obedecieron a la palabra de Dios, la mayoría, pero había un remanente que se guardaba para Dios, ¿verdad? Y ese remanente pues ha venido de generación en generación. Y así también Dios en este tiempo, ¿verdad? Hay una secuencia de lo que hemos leído aquí, de, digamos, de enfermedades, de aflicciones que están en la humanidad, porque tal vez no queremos entender o no queremos abrir el corazón para Dios, ¿verdad? Pero más sin embargo Dios está tratándonos allí. Dice ahí el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todo día os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Amén. O sea que esa es la naturaleza del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, aunque tenga dinero, aunque tenga bienes terrenales, nada de esto nos puede saciar. Solamente la gracia de Dios y el corazón dispuesto para hacer su voluntad. Amén. Entonces, por eso, amado hermano, usted es un remanente de esa salvación, y por lo tanto tenemos que nosotros esforzarnos, ¿verdad?, en hacer su voluntad, en creerle a Dios por su palabra y a su nombre. Entonces, amada iglesia, usted hace parte de ese remanente. El pueblo de Israel es un remanente para Dios, pero allí también hay unos que no creen. Allí en el mismo pueblo de Israel hay, digamos, incrédulos que no creen en la palabra. Hay ateos en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que será salvo el remanente, o sea, los que se guarden en Dios, en la palabra, en la voluntad de Él. Amén. Entonces, por eso, amada iglesia, que es importante que usted y yo cada día procuremos hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Amén. Y a su nombre. Vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Perdonen. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice ahora la mujer y el dragón. Sí, hay un título ahí, Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro llamado libro de las revelaciones, ¿verdad? Lo que Dios está revelando futuramente. O sea que hasta el capítulo 13 entendemos que relaciona a la iglesia. Ya el capítulo 4 en adelante la mayoría no se ha cumplido. Son acontecimientos que vienen a cumplirse, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros como iglesia pues tenemos que estar con la dirección del Espíritu Santo y la palabra, que Dios nos ayude a perseverar y a conocer los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es importante, que la iglesia esté, como dice la palabra, velad y orad. Hay que velar y orar por nuestra salvación. Entonces es necesario que estemos velando y orando por nuestra vida espiritual. Aquí en el versículo 17 de Apocalipsis 12, 17 dice:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que aquí hay también una manifestación, una guerra espiritual, lo que hemos leído, ¿verdad? Entonces el dragón, ¿quién es? Satanás, la serpiente antigua, se llenó de ira contra la mujer. ¿Y cuál es la mujer? La mujer es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y la mujer parió a un Salvador que se llama Jesucristo. Entonces Satanás sigue al pueblo de Israel y a la iglesia que se quede aquí cuando la iglesia sea levantada, ¿sí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando Cristo venga por su iglesia van a acontecer dos cosas importantes, que unos se van a quedar y otros se van a ir con Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuáles son los que se van? Los que guardan la santidad y la obediencia a la palabra. ¿Y cuáles son los que se quedan? Que creen en Dios pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Esos son los que se van a quedar. Entonces Satanás se va a levantar en el tiempo de la gran tribulación contra el pueblo de Israel y contra todos los que creen a los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Van a ser decapitados para poder entrar al reino de los cielos. Y yo sé que aquí no hay nadie que quiere ser decapitado para entrar al reino de los cielos. Nos vamos la primera con Jesucristo cuando la iglesia sea arrebatada. O si tenemos que morir antes con Él, que nos lleve a su presencia, ¿verdad? Que eso está en manos del Señor. Entonces, lo importante, amado hermano, es que usted y yo entendamos el mensaje de la salvación, ¿verdad? Que en este tiempo y en muchos tiempos han habido muchas creencias idólatras, paganas, hombres que han buscado la gloria de ellos, pero lamentablemente no tienen poder ni para salvar ni para interceder, pero solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, que toda rodilla se ha de doblar y que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, amén, y a su nombre. Entonces miremos lo que dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Algunos dicen que es María, la madre de Jesús, ¿verdad? Pero bíblicamente no podemos, tomar una creencia así que alguien dijo, no, esa es María. No, Señor, vamos a mirar al texto bíblico para confirmar a qué mujer se está relacionando, ¿verdad? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ahí mismo en su Biblia nos lleva a Génesis capítulo 37:9. El hermano que la tenga puede leer qué dice Génesis capítulo 37, versículo 9. Sí. Soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Ese es correcto. Entonces este sueño lo tuvo ¿quién? José, el hijo menor de Jacob. Tuvo este sueño y sus hermanos se burlaban de él porque decían que él se iba a enseñorear de su familia, ¿verdad? Y realmente ese versículo que hemos leído relaciona con las estrellas, son los 11 hijos que tuvo Jacob, ¿verdad? Y su papá y su madre, pues unos dicen que la luna es la mamá y el sol pues representa al papá de él, ¿verdad? Simbólicamente. Entonces esto totalmente se inclina al pueblo de Israel. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, que son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? La madre de José, bueno, es un simbolismo que tiene tiene una confirmación real por el espíritu que se relaciona a la nación de Israel. Amén. Entonces es allí donde nace
digamos, la mujer y el dragón. La mujer sabemos que es el pueblo de Israel y el dragón es Satanás juntamente con todo su ejército. Y seguidamente dice el verso, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿verdad? Entonces que cuando Jesús, ¿verdad? Ahí está hablando de Jesucristo cuando estaba en el vientre de María. Aquí ya se relaciona a lo que iba a venir a través de Jesús, ¿verdad? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea que el pueblo de Israel fue un pueblo que fue perseguido, fue batallado, aunque en ese tiempo estaba bajo el imperio de los romanos, pero ya el proceso de Dios estaba en traer al Salvador del mundo. Y sabemos que tradicionalmente se habla del Día de los Inocentes, ¿verdad? Que relaciona todos los niños que murieron cuando Jesús nació, ¿verdad? Y así en tiempo, hablamos de Moisés también, cuando Moisés iba a nacer también hubo una persecución contra los niños. Entonces Satanás es muy sutil en conocer los tiempos de los movimientos de Dios, pero Dios siempre le toma la delantera y no hay batalla que Satanás le haya ganado a Dios, porque Él es el Dios todopoderoso y el Dios que lo creó a Él, amén, y a su nombre. Entonces ahí entendemos claramente que se está relacionando ya es a la venida del Señor Jesucristo. Por eso Israel es una nación que ha sido perseguida durante muchos tiempos, porque es el pueblo escogido por Dios, y Satanás sabe que es la nación que un día va a gobernar sobre todas las naciones, amén. Pero Dios tiene que cumplir el propósito con ellos, así también como nosotros los gentiles, y a su nombre. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Dragón sabemos que es Satanás, y escarlata pues es símbolo de sangre, o sea que Satanás es un devorador de querer matar y robar y destruir. Esa es la obra de él. Escarlata relacionándose a su actitud fiera, a su actitud de devorar a la humanidad. Esa es la obra de él, matar, robar y destruir. O sea que la persona que de pronto le sirve al diablo no sabe con quién se está metiendo. O sea que él lo va a llevar al infierno un día eternamente, y allá se va a dar hundido por toda la eternidad. Alguien dijo que no hay, digamos, lo que Satanás da es llevarlo al infierno a la persona, ¿verdad? También apareció una señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Entonces está hablando de ese dragón escarlata, está hablando de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Eso va a ser el imperio que va a gobernar aquí en la tierra cuando se levante el anticristo. El anticristo va a tener 7 reyes, ¿verdad? Y 3 que se van a añadir. O sea, eso va a ser algo que los reyes de la tierra van a estar gobernando juntamente con el anticristo, con el falso profeta y con la bestia, ¿verdad? Esos 3 van a gobernar aquí en la tierra. Cuando ya la iglesia sea arrebatada, sea levantada y llevada al reino de los cielos. Por eso es necesario, amado hermano, que usted en este tiempo, todo lo que está ocurriendo a nivel local, nacional y mundial, usted tiene que escuchar las noticias para enterarse de todos los movimientos que estamos viviendo en el mundo. Que eso hace parte también de lo que Dios ha de hacer a través de los tiempos. Amén. Cuando usted vea noticias de Israel, téngalo por seguro que tiene que repercutir con nosotros como iglesia, porque Israel, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en este caso los gobiernos de la tierra. Entonces interesante, ¿verdad? Que también apareció la señal del cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo. Ya sabemos que allá, cuando usted lea el libro de Isaías capítulo 14, dice que la 3ª parte de los ángeles se fueron con Satanás. Esas son lo que dice allí, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo. Alguien dijo, no, es que son las estrellas que iluminan. No, son seres como querubines y serafines que se unieron a Satanás y tienen poder, así como, digamos, poderes que Dios le dio a esos seres, ¿verdad? Porque son seres que hay una parte donde dice que algunos están amarrados debajo de la tierra, están encadenados para un día ser desatados cuando sea el juicio total de la tierra, ¿sí?
capítulo 3 de segunda de Pedro, donde habla el juicio global de la tierra. Entonces, estos seres un día serán desatados, pero ahorita mismo hay una parte que está en el segundo cielo que van a ser lanzados a la tierra, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que es el pueblo de Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera, ¿verdad? O sea, aquí está hablando del nacimiento de Jesús y de la persecución que tuvo Satanás contra la mujer. Amén, y a su nombre. Entonces, amados, es importante lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, que nosotros como iglesia, pues somos esa, porque la mujer es el pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a buscar bíblicamente, confirmar esa parte. Isaías capítulo 47, libro del profeta Isaías, capítulo 47. Allí leemos versículos 7 y 9. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas eran palabras que estaban en el corazón del pueblo de Israel, y por eso se habla de esta mujer como la esposa, o digamos la esposa así de Dios, que Dios la estableció aquí en la tierra, pero que ellos fueron infieles, idolatría, tantas cosas, que fue lo que leímos ahí en el capítulo 1 de Isaías, cuando muestra toda la característica de la enfermedad y del pecado que estaba en la nación de Israel, pero que Dios en su misericordia, ¿verdad?, la ha de perdonar y ha de entrar un día al regazo de él, ¿verdad? Entonces, por eso, amado hermano, que aquí está hablando de la mujer como la esposa, pero la iglesia de Cristo no es la esposa, ¿es la qué? La novia, ¿verdad?, que se va a casar un día con él. Entonces, usted y yo somos esa novia de Cristo, ¿verdad? Y es por eso que la novia tiene que estar pura, tiene que estar santa, tiene que estar, digamos, en toda la voluntad de Dios conforme a su palabra. Amén. Entonces, por eso, amado hermano, que en este tiempo que estamos viviendo, nosotros como iglesia, aleluya, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo en el corazón del creyente? Que haya una total regeneración, una total santidad, una total llenura de la palabra de Dios. Amén. Es un proceso que se da a través de una perseverancia en la palabra de Dios. Isaías 51, vamos a mirar qué dice la palabra ya, hablando del pueblo de Israel, como la esposa de Dios. 51, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo repudié, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido. He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestra rebelión fue repudiada vuestra madre. O sea que Dios no está repudiando a su pueblo, no lo está despreciando, sino que ellos por sus mismas acciones, por su forma de vivir, de actuar, ellos mismos se despreciaron y aunque ¿verdad?, no perdieron la legitimidad de Dios, pero que están ahí marginados delante de Dios, y así hay mucho pueblo de Dios que está marginado, pero no porque Dios quiera, no, porque nosotros mismos hemos dado lugar a tomar decisiones que no están conforme a la palabra de Dios, como la profecía que el hermano está dando esta mañana, que posiblemente hasta algunos pueden partir de esta tierra. Dios se lo puede llevar antes de tiempo, si no arregla su casa, si no arregla su vida espiritual. Amén. Entonces, por eso, amado hermano, la muerte en cualquier momento nos puede sorprender, ¿verdad? Unos pueden morir violentamente, otros pueden morir por una enfermedad, estando dormidos podemos
partir de esta tierra, pero a Dios no le interesa tanto la muerte, sino que estemos bien, ¿verdad?, en esa comunión con Él, que si nos vamos y nuestra alma está, allá iremos a, porque dice, hay una parte donde dice que es bienaventurada la muerte de los santos, y para nosotros es una tristeza, pero para Dios es una alegría, porque nos va a llevar a su reino, ¿verdad? Pero qué tristeza con aquellas personas que, conociendo la palabra, van para el infierno, porque tuvieron la palabra en poco, no se arrepintieron, hicieron su propia voluntad, y lamentablemente no van a alcanzar la corona en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, por eso, amados hermanos, que tenemos que serle fiel a Dios a través de su palabra, a través de mi cuerpo, de mi alma, de mis pensamientos, de mi ser, que cada día sea más regenerados para estar seguros de esta salvación. Amén. Y a su nombre. Entonces es interesante que el pueblo de Israel, ¿verdad?, es la esposa del Señor y nosotros somos la novia. Aleluya, qué interesante, ¿verdad?, que somos parte de esa bendición. Volvemos al libro de Apocalipsis. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Está hablando de una futura, ¿verdad? No está hablando de un presente. Y ella dio a luz un hijo varón, que es Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que aquí está hablando que Jesucristo ya cumplió el propósito de lo que tenía que hacer, fue llevado y está sentado en su trono que nuestro Padre Celestial le dio. Amén. Ya un día cuando venga Cristo se va a cumplir la palabra que dice en Hebreos 9, 27. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Ya lo conocen la mayoría, pero el Espíritu Santo nos trae esa a la memoria, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Quién lo puede leer en voz alta? ¿Cuánto lo esperamos? ¿Verdad? Qué interesante. O sea que ya estableció que tenemos que morir una sola vez, ¿verdad? Porque hay unos que mueren dos veces, ¿verdad? Según la Biblia hay unos que mueren una y mueren una segunda vez. ¿Cuáles son esos? Lo que dice el Apocalipsis capítulo 20, lo pueden leer en su casa, ¿verdad? Los que no aparecieron escritos en el libro de la vida, en el libro de las obras, no aparecieron, entonces fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces debe entender usted que usted no va para una segunda muerte, sino va para la vida eterna con Jesucristo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? O sea, el juicio, nosotros la iglesia vamos para el tribunal de Cristo, pero hay otros juicios que son los que van a ser condenados porque no aparecieron ni en el cielo, perdón, bueno, Dios los recogió del mar, Dios lo recogió de aquí, de los cementerios, todas esas almas, y Dios las llevó al gran trono blanco y vio que no aparecían ni en el libro de la vida, ni en el libro de las obras, ni en el libro, ¿verdad?, de Dios. Entonces esas almas fueron lanzadas eternamente a la muerte segunda. Amén. Entonces así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, amada iglesia, nosotros no entraremos en la gran tribulación, pero los que se quedan aquí en la tierra, que no vivieron la voluntad de Dios, pueden ser salvos, pero ¿a través de qué? De ser decapitados, de pagar por su propia vida. Así como hubo persecución contra la iglesia, contra el pueblo de Israel que leímos, habrá una persecución contra todos aquellos que creen en Dios, ¿verdad? Porque Satanás va a gobernar, ahorita miramos más adelante, por un tiempo aquí en la tierra. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 12:5, y ya le dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Eso será en el milenio, que Cristo va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El 6, y la mujer huyó al desierto. Entonces, ¿la mujer quién es? Según aquí la lectura, ¿quién es la mujer? Israel, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto, o sea, donde tiene el lugar preparado Dios para
que allí se sustenta por 1260 días. Por 1260 días. ¿Cuánto equivale 1260 días? Vale a 3 años y medio, ¿verdad? O sea que el anticristo, cuando se va a levantar aquí en la tierra, él va a traer paz a todas las naciones. O sea, este conflicto que hay aquí a nivel mundial, entre comillas, él lo va a resolver en 3 años y medio. Pero después de los 3 años y medio va a presentar un sacrificio, ¿verdad?, que no es agradable delante del pueblo de Israel, y ellos van a decir, realmente nos equivocamos porque este personaje no es al que esperábamos, ¿verdad? Entonces se va a levantar contra el pueblo de Israel, y el lugar donde van a buscar es el desierto. Y la mujer huyó al desierto. Algunos dicen que es allí un lugar que se llama, un sector que queda cerca del pueblo de Israel, que es un desierto. Allí ellos posiblemente van a huir ese desierto, aleluya, donde tiene el lugar preparado Dios, para que allí lo sustente por 1260 días. Gloria al Señor y a su nombre. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea que esto es lo que va un día a ocurrir, que hablamos de las huestes que están aquí en el segundo cielo. Satanás y su gobernante un día van a ser lanzados totalmente aquí a la tierra. Las estrellas que leímos que caían del cielo son los principados y las potestades que juntamente con Satanás y todos los gobernadores van a caer aquí en la tierra. Van a totalmente ser desterrados del segundo cielo, porque nosotros pensamos que Satanás sí, él está aquí debajo de la tierra, pero también está en el segundo cielo, ¿verdad? La Biblia nos habla allá en el libro de Efesios que están en el segundo cielo, las huestes espirituales de maldad, el Dios de este siglo, ¿verdad? Ese es Satanás juntamente con su ejército. Después una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. O sea, sabemos que Miguel es un arcángel de guerra juntamente con su ejército que está a favor de él. Los ángeles de Dios pelearon contra Satanás, el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. O sea que los ángeles de Dios, ¿verdad?, derribaron a Satanás y a sus demonios. Dice, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que ahorita mismo, aquí más adelante vamos a leer que a Satanás le queda poco tiempo. Pero ¿cómo será cuando todos esos seres sean lanzados aquí a la tierra? Si esto ahorita mismo no se han lanzado, hay un caos total en medio de la humanidad cuando vengan todos esos seres malignos, ¿verdad? Porque ellos de continuo solamente es el mal hacia la humanidad. Entonces por eso que ahorita estamos viendo como una antesala de lo que ha de venir. Entonces por eso, amada iglesia, que usted y yo tenemos que cada día tener esa confianza, esa seguridad en quien hemos creído, ¿verdad? El Dios que usted y yo hemos creído es el Dios de guerra, varón de los ejércitos, está a favor de la iglesia, pero tenemos que también nosotros hacer su voluntad, vivir conforme a su palabra, para estar seguros de esta salvación. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, amada iglesia, Satanás, el verso 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Entonces, nosotros tenemos un acusador que continuamente nos está acusando delante de nuestro Padre Celestial y aún del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese acusador nos trata de... Yo he conocido a unos hermanos que ellos
se han ido de la iglesia porque tiene una batalla espiritual y ellos creen que es por, digamos, tal vez por su genealogía de su familia, pero esto no es genealogía, hace parte sí, pero ya es que usted y yo tenemos que pararnos como un soldado, un guerrero en la línea de batalla contra el diablo, ¿sí? Porque Satanás lo que va a atacar es la mente. Le dice a usted no sirve para nada, ahí en la iglesia no vaya, allá no la saludan, ahí no le hablan, entonces usted le sigue la corriente al diablo y entonces lo tira a la lona. Entonces nosotros dice la Biblia, hay que conocer las maquinaciones de ¿quién? De Satanás, ¿verdad? Entonces ahí es donde el cristiano tiene que pararse en oración, en ayuno y reprender todo pensamiento que llegue a su mente que no sea de Dios, usted reprenderlo, aún de enfermedades. Que las enfermedades, pues sabemos que ya uno por la vejez le viene enfermedades porque eso es natural, pero no tampoco nos vamos a ir a chicopalar, ya quebrantarnos, ya que nos vamos a morir, no, usted créale a Dios y órese y reprenda y desautorice todas las tinieblas que vengan contra su vida espiritual y a su nombre. Es allí donde está la batalla, donde el enemigo siempre nos va a querer calumniar. Y dice el verso 11, ahí está la victoria. O sea, Satanás nos calumnia y nos tiene en poco, pero mire la respuesta del verso 11, ahí en el capítulo 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿verdad? O sea, esa es la victoria. Satanás nos trata de calumniar o despreciar, pero ahí está la sangre de Cristo, está ese cordero inmolado que está sentado a la diestra del Padre. Usted se ha negado a sí mismo, usted sigue a Cristo, ¿verdad? Tiene testimonio de que Dios le ha cambiado. Entonces, todo esto es un valor de peso delante de Dios, y en su misericordia Dios nos guarda, amén, nos libra de la tentación del enemigo. Entonces, por eso, amada iglesia, usted y mi persona, todos los creyentes, tenemos que tener esa fe segura que Dios está con usted, que la sangre de Cristo lo guarda, que el ángel de Jehová acampa alrededor de su coletema y nos defiende, ¿verdad? Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, amada iglesia, es importante que usted hace parte del remanente santo de Dios. Amén. Hace parte de ese remanente, y por lo tanto nosotros no podemos, digamos, como hay un salmo que no me acuerdo ahorita mismo, que dice que si el justo se inclinare a hacer lo malo, Dios no lo irá a guardar. Si nosotros nos inclinamos a volver atrás a hacer lo malo, ya no el sacrificio que Cristo hizo ya no vale nada, porque ya nosotros conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? No podemos retroceder, tenemos que guardarnos en la santidad de Dios. Y es por eso, dice el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los moradores en ellos. Sí, o sea que cuando esté la gran tribulación aquí, la iglesia está en las bodas del Cordero. Por eso dice, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. O sea que Satanás ya sabe que le quedan poco tiempo, y por lo tanto está arreciando con toda la humanidad que no ha creído ni ha querido arrepentirse del Señor. Amén. Entonces, por eso, amada iglesia, damos gloria a Dios, porque tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la palabra, y por lo tanto tenemos que estar gozosos y alegres, porque un día estaremos allí eternamente con nuestro Dios. Amén. Con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Sabemos que la mujer es el pueblo de Israel, que había dado a luz al hijo Aarón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente el desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, por 3 años y medio. Será allí o sea que después que el pueblo de Israel reconozca que ese no es el Mesías que ellos estaban enviando, entonces Dios va digamos, a proveer la tierra para que el pueblo de Israel se guarde en ese tiempo. Hay una ciudad que se me olvida el nombre, creo que se llama Petra. La ciudad
es una ciudad que hasta el sol de hoy eso está desierto allá. O sea, es un desierto total. Pero allá donde se cree que el pueblo de Israel va a guardarse durante los 3 años y medio que va a ocurrir aquí el tiempo final de la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca, ¿verdad? O sea que Satanás y sus demonios pues van a hacerle la guerra al pueblo de Israel, pero no van a prevalecer contra el pueblo escogido de Dios. Amén. Y dice ya el último que leímos, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que está hablando del pueblo de Israel y también está hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia que se haya quedado aquí va a ser perseguida, va a ser, digamos, de tal manera que trate de negar la fe, pero gloria sea a Dios, porque hay otra parte donde dice los que entraron, una parte que entró a través de ser decapitados para entrar al reino de los cielos. Entonces, amado hermano, en esta enseñanza Dios nos habla de un remanente, de un pueblo escogido por Dios, una iglesia que no ha doblado las rodillas a Baal, y por lo tanto tenemos que velar, tenemos que vivir, ¿verdad?, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, que cada vez que usted, aleluya, digamos, sienta esa guerra espiritual, tenemos que velar por nuestra vida, orar para seguir adelante en este caminar. Amén. No podemos bajar la guardia porque en sí nuestra naturaleza caída, nuestra carne, quiere que usted siga viviendo una vida de libertinaje, de placeres, de deseos, pero ya nosotros estamos muertos ¿a qué? Al pecado y vivimos para Cristo Jesús, ¿verdad? Se convierte el alma, pero la carne no se convierte. Pero nosotros a través del ayuno, de la oración, tiene que morir, porque dice la Biblia que estamos muertos ¿a qué? Al pecado. ¿Y vivimos para quién? Para Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros cada día más podamos entender el propósito de lo que Dios desea de nuestras vidas. Gloria a Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia, para siempre su fidelidad. Amén. Vamos a mirar aquí unas citas bíblicas. Gloria a Dios. Miremos lo que dice Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Miro Ezequiel 28:14. Este no es 28:14, hermano. Hasta allí. Entonces la palabra querubín, grande protector, que significa que fue el mayor ángel que Dios creó, lo más alta creación de Dios. Ese fue el que está leyendo ahí, ¿verdad? Que leyó el hermano. Ese querubín grande protector fue uno de los ángeles de más rango, de más gracia que Dios puso sobre él, ¿verdad? Entonces por eso que este personaje pues tiene tanta sagacidad y tanta maldad, pero sabemos que está bajo el poder de nuestro Dios, amén.
de nuestro Señor Jesucristo está sujetado a Él. También aquí en el libro de Isaías capítulo 14, miremos el versículo Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Entonces vemos este querubín que se llamaba lucero de la mañana. Amén. Resplandecía como lucero, pero que ahora ya es un adversario, ¿verdad? Un adversario de Dios y también de su pueblo Israel y de la iglesia de Jesucristo. Y que por lo tanto nosotros como creyentes tenemos que conocerles ¿qué? Las maquinaciones. Amén. Entonces para conocer a Satanás tenemos que conocerle sus maquinaciones. Inclusive nosotros como seres humanos, yo lo digo por mí mismo, porque yo por ejemplo, a mí en el mundo me gustaba mucho la música, ¿verdad? Entonces ahí Satanás busca la parte más frágil de la persona para tratar de seducirla, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios que, pues a mí, desde que convertí a Cristo, pues la alabanza, la adoración es algo maravilloso en mi vida espiritual. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente, ¿verdad? Llenarse de la palabra, del Espíritu y ser un verdadero adorador de Dios. Amén. A través del Espíritu, de la palabra, porque este ser, Satanás, dice que, mire lo que dice aquí, vamos a leer el verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba el reino, que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Preparará sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levantarán ni poseerán la tierra, ni darán de ciudad la faz del mundo. Entonces aquí vemos un juicio que han de venir sobre este ser maligno, que algunos dicen, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué no destruyó a Satanás en ese momento que pecó, verdad? Pero es que Dios, como es un Dios que tiene que mostrarle a todos los seres que ha creado que Él no ha sido para bien, entonces tiene que, durante todo ese tiempo que la Biblia enseña, ahí en Apocalipsis capítulo 20, donde dice que salió un ángel y lo encadenó y lo lanzó al pozo del abismo, donde será preso por 1000 años y luego Dios lo volverá a soltar a Satanás por un tiempo. Cuando acabe el tiempo del milenio, Satanás será suelto y todas las personas que estén allí en ese milenio, muchos Satanás los va a convencer y se van a rebelar contra Dios. Entonces ahí Dios va a coger toda esa gente que se rebeló juntamente con Satanás y serán lanzados allí al lago de fuego. Amén. Entonces entendemos que este ser maligno es estratega en la mentira, en el engaño, en la esclavitud, y por nosotros, la naturaleza caída nuestra tiene ciertas inclinaciones hacia el mal, hacia el pecado. Entonces cuando usted y yo empezamos a estudiar la Biblia, yo empiezo a ver cuáles son mis debilidades, ¿verdad? Porque la Biblia es como un espejo que me ayuda a mirar cuáles son mis debilidades. Entonces cuando yo empiezo a mirar, empiezo a despojarme, empiezo a vivir una vida santa, entonces ya a través del Espíritu Santo y de la palabra nos vamos purificando, ¿verdad? Hasta que llegamos al nivel de lo que Dios quiere que lleguemos, y a su nombre. Y así ya conocemos las maquinaciones de este personaje maligno.
Entonces, por eso, amado hermano, usted es un remanente. Miremos lo que dice allá, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Este pasaje es conocido por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje, escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces ya somos iglesia, somos sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, amado hermano, es importante que usted y yo nos guardemos en ese remanente santa. Ya sabemos que Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros como poderoso. Y por lo tanto, el que nos persigue no prevalecerá, será atormentado por el Señor. Amén. Es necesario que en este tiempo Dios está haciendo también, digamos, esforzarnos en medio de acontecimientos que ocurren a nivel personal. Puede ser de economía, puede ser de salud, puede ser de tantas cosas que Dios permite, pero para forjarnos en el carácter suyo, en el carácter de Él. Porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, ¿verdad? Y lo azota también. Que dice que si nosotros recibimos la corrección de nuestros padres, ¿cuánto más la de Dios? Tenemos que recibirla, ¿verdad? Porque es para bendición de nuestras vidas. Entonces, amado hermano, es tiempo de que nos acerquemos confiadamente al Señor. Miremos lo que dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otra parte, en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a Cristo en los días de sus carnes, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y a su nombre. Entonces, amados hermanos, la lectura de esta palabra, lo que sobresale es el sacrificio de Cristo y la obediencia que Él hizo a su Padre, ¿verdad? Así nosotros también, a través de la obediencia y de la santidad, alcanzaremos la vida eterna. Amén. Entonces, es por tanto que, ¿verdad?, tenemos que esforzarnos en esta bendición para que estemos seguros de lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Que, aleluya, sabemos que los tiempos estamos viendo tiempos difíciles de guerra, de inmoralidades, de tantas cosas que usted a diario escucha a través de muchos medios de comunicación, pero nosotros somos la iglesia de Cristo, redimida por la sangre de Cristo, estamos selladas con el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto tenemos que anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, que la sangre de Cristo está en nuestras vidas, ¿verdad?
que guardamos el testimonio y nos hemos negado a nosotros mismos para alcanzar la vida eterna. Eso es lo que resalta ahí el versículo 11 del capítulo 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Amén. Entonces Satanás no va a tratar de señalar, de calumniar, de hacer todo lo que en sí está en él, pero está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amada iglesia, somos remanentes santas de Dios. Aprovechemos el tiempo. Aleluya. Busquemos a Dios de corazón y Dios nos da la victoria en todo lo que nosotros emprendamos. Amén. Vamos a estar enviándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Una vez más, perdona nuestros pensamientos, nuestros corazones. Tu palabra dice que el pecado está delante de nosotros, como un día Caín, cuando iba a cometer este